pero más que nada también lo propusieron ustedes, entonces, al tiro les digo, todavía no. Ah, ya, parece que según esto estamos en vivo. Ya, entonces, buenas tardes, bienvenidos a esta conversación constituyente. Por excepción es un día lunes, porque nosotros como conversaciones constituyentes normalmente hacemos las transmisiones los miércoles y tenemos una agenda súper apretadita antes del plebiscito y otra planificada para después del plebiscito. Esto no se acaba, pero vamos a hacer esta el día lunes porque nos encanta que además es una conversación que nació de nuestras invitadas y que fue propuesta por nuestras invitadas, entonces les hicimos como un cupito especial. Así que les agradecemos por venir, por estar acá y siempre por proponer temas también. Entonces nuestras invitadas de hoy son Camila Musante, Mila Chávez y Janet Pacheco. Y nosotros estamos súper agradecidos de que estén acá y les voy a dar el pase para que ustedes se presenten. Gracias, Fran. Bueno, mi nombre es Camila Musante, estoy ya de segunda vez invitada en este espacio. Soy abogada de profesión, magíster en Derecho Ambiental y también activista ecofeminista. ¿Mila? Hola, Frank. Soy Mila Chávez, soy abogada y mediadora, magíster en Derecho Constitucional, activista por la nueva Constitución y mediante Asamblea Constituyente hace 10 años y asesoro al Parlamento Nacional de Mujeres y Naciones Indígenas. ¿Y Janet? Hola, Francisca. Bueno, mi nombre es Janet Pacheco, soy quechua. Soy profesora, me dedico a la enseñanza y la promoción de la cultura quechua, y de activismo soy activista digital, promoviendo la cultura, principalmente la cultura quechua. Yeah. Bueno, este primer conversatorio que propusieron ustedes tiene justamente que ver con la interacción entre el reconocimiento de los pueblos originarios y el medio ambiente y su conservación. Entonces vamos a partir con una primera pregunta para introducirnos al tema, y es si es que nos pueden dar ejemplos de otros países donde se les haya reconocido constitucionalmente a los pueblos originarios y cómo podría traducirse eso en nuestra realidad y nuestra constitución. ¿Quién quiere partir? ¿Cómo iniciamos? Ah, es libre, ya. Por la presentación partamos. Sí, camina. Ya, bueno, ok, está bien, me parece. Bueno, gran tema. Igual me gustaría como contextualizarlo Y un dale. poco dentro del contexto geográfico latinoamericano. Creo que los pueblos indígenas en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, el reconocimiento ha sido defendido como una necesidad profundamente humana. Y en este sentido, parte de la doctrina consideran que el reconocimiento colectivo es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos individuales, porque las personas pertenecen a una cultura societal que le da significado a sus decisiones individuales. Entonces, si se negara la existencia o la validez de esa pertenencia, se podría afectar a la propia capacidad de comportarse como un ente autónomo o de forma independiente. En las últimas décadas, como América Latina ha sido testigo de lo que se ha llamado la emergencia indígena, una irrupción de distintos movimientos indígenas reclamando en general una nueva relación con los estados y que esta está basada en el reconocimiento de los derechos colectivos que les corresponderían en su calidad de pueblos preexistentes al propio estado. Estas reivindicaciones indígenas han sido acogidas en la comunidad internacional, y quizás no respondo precisamente al inicio de la pregunta sobre constituciones, pero creo que es súper importante hacer mención al convenio número 169 de la OIT de 1989, que fue ratificado por Chile en el 2008, y que en este instrumento se reconocen derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, además de establecer mecanismos de participación política como la consulta indígena
y reconocer el derecho que les asiste a los pueblos originarios a ejercer un control progresivo sobre los programas de salud y educación dirigidos a ellos, entre otras cosas. El punto como culmina el clímax de esta recepción de la demanda indígena en el área internacional sería en el 2007, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, con la participación de Chile, adoptó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Y este documento va más allá de lo mencionado en el Convenio 169, porque reconoce directamente que los pueblos indígenas, como cualquier otro pueblo, tienen el derecho a la libre determinación expresada en el autogobierno. Esto en el contexto de que los estados en que habitan, o sea, que les da autonomía, con las consecuencias que eso puede conllevar. Y por su parte, las reivindicaciones indígenas también han tenido impacto a nivel constitucional en América Latina, y aquí sí me meto ya más en lo concreto de la pregunta, y también en otros países. En diversas constituciones de nuestra región, casi siempre emanadas de asambleas constituyentes, igual es un punto importante a destacar, han incluido disposiciones que reconocen y que valoran la diversidad cultural de sus respectivos países, lo que incluye por lo menos implícitamente a los pueblos indígenas, así como por ejemplo lo hace Brasil en la Constitución de 1988, que establece el deber del Estado de proteger las manifestaciones de las culturales, populares, indígenas y afro-brasileñas, en su artículo 215. Y también se les reconocen derechos territoriales. Tenemos el caso de Colombia, la Constitución de 1991, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana en el artículo 7, sin perjuicio de otras disposiciones que siguen de cerca lo que establece el Convenio 169 de la OIT que le precede. Y por su parte también la Constitución Argentina de 1994 ordena al Congreso a reconocer la preexistencia étnica cultural de los pueblos indígenas argentinos. También Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela tienen disposiciones en este sentido, incluso capítulos completos que reconocen a los pueblos indígenas y les asignan derechos colectivos. Frente a esta alternativa como multicultural, países como Ecuador y Bolivia han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado, un tema o un concepto que se viene escuchando bastante a raíz del proceso constituyente. Y aunque la Constitución de Ecuador, que es del año 2008, es explícita al respecto, o sea, reconoce en su artículo primero de forma explícita, el paradigma que sucede en esta materia es la Constitución boliviana del 2006, que esta reconoce la existencia precolonial de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación dentro de los primeros artículos de la Constitución, que igual nos da un indicio de que se entienden como principios o pilares del texto constitucional. Y a partir de esto, la Constitución reconoce la democracia comunitaria como medio de generación de autoridades. La Constitución boliviana, quiero decir, la proporcionalidad de la representación indígena en el Parlamento, y establece un tribunal constitucional integrado con criterios de proporcionalidad. Y en general se incluyen a las instituciones indígenas en la estructura general del Estado, entre otros aspectos distintivos. Un tema que es bastante conflictivo en nuestro país, como por el derecho consuetudinario, bueno, pero no quiero adelantar a la última parte de este conversatorio. Y en Sudamérica, solamente Chile, Uruguay y Surinam no tienen un reconocimiento explícito a los pueblos indígenas, a pesar de los tres países, que estos tres países cuentan con esta población. Y bueno, tenemos como fuera de la región de Latinoamérica el caso de Canadá, que también le reconoce derechos a pueblos originarios, como casos también importantes o que resuenan harto está el caso de Nueva Zelanda y el caso de Sudáfrica, que viene con una historia bastante de mucha violencia para haber podido llegar a ese reconocimiento, así que también es un caso como bastante emblemático. Doy el pase a la compañera Mila. Yo voy a retomar para ir complementando lo que ha dicho con tanta claridad mi compañera y colega Camila.
Voy a contextualizar un poquitito antes de hacer el análisis de derecho comparado. ¿Qué ocurre con los pueblos originarios en Chile? Y la verdad es que es necesario recordar que en estos 30 años Chile está al debe con las reivindicaciones indígenas, no solo de América Latina, sino también aquellas que el ex candidato a presidente, Patricio Aylwin, se comprometió en Nueva Imperial el 1 de diciembre de 1989, entre otras cosas, a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Recordemos que Chile es un Estado unitario, o sea, el constituyente del 80, el constituyente del 25, el constituyente del 83, el constituyente del año 28, por nombrar las 4 constituciones más importantes que ha tenido Chile, reconoce tal característica, que Chile es un Estado unitario donde hay una sola nación, la de los chilenos y chilenas. Situación que multiculturalmente y bajo estándares de la observación de la supremacía de la realidad se contrapone con la existencia de naciones totalmente precolombinas, naciones que incluso estaban allí en este mismo territorio antes que se conformara el Estado de Chile. Entonces, de esa vieja promesa que hizo la concertación, solo se ha cumplido estos 30 años con la creación de una corporación que es la CONADI, con la dictación de la ley indígena de 1993, y que es muy pobre si la comparo bajo los estándares internacionales que han mencionado Camila, porque reconoce la existencia de descendientes de pueblos indígenas, pero solo de 9 pueblos, y reconoce la existencia en calidad de descendientes, es decir, no le otorga los derechos colectivos que hoy sí reconoce el Convenio 169, el Pacto San José de Costa Rica, la Declaración de Pueblos Originarios del año 2007 que señala Camila. Entonces, si comparamos la realidad actual de Chile, entendemos que se encuentra pendiente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y que la ley indígena está totalmente desactualizada si la comparamos bajo estándares internacionales. O sea, recién la semana pasada se terminó de reconocer al pueblo chango, hace poco a los afrodescendientes, que si bien es cierto no son parte de las naciones originarias, sí fueron trasladados forzosamente de África y llegaron a trabajar a Chile y forman una cultura, lo que junto a las naciones podríamos denominar multiculturalidad. Esa multiculturalidad que se reconoce en distintas leyes, pero que no se reconoce en un Estado plurinacional, nos convierte en uno de los pocos países en Latinoamérica que no le da el carácter de pueblo-nación a aquellos pueblos originarios. Entonces, eso genera una discriminación, una histórica invisibilización de estos pueblos, de sus costumbres, de sus derechos, y ello, no obstante, Chile se ha comprometido y ha suscrito tratados, como el Convenio 169, que habla, digamos, de la autodeterminación, del derecho que tienen los pueblos y las naciones a conducir sus destinos bajo sus parámetros, sus costumbres, su cosmovisión, su identidad cultural. Entonces, en ese contexto, hay constituciones latinoamericanas que en las últimas décadas se ha entendido, digamos, sobre todo en Sudamérica, se ha iniciado una corriente neoconstitucionalista, ¿no? Y esa corriente se ha expresado no solamente en el reconocimiento de los pueblos originarios en sus constituciones, sino que también de sus derechos colectivos y a su vez de sus formas de vida, de su cosmovisión y su relación con el medio ambiente, dotando a la naturaleza de sujeto de derecho, una situación extraordinaria. Entonces,
la verdad que este nuevo constitucionalismo no solo pone el acento en la dignidad de las personas sin discriminación alguna, sino que además pone el acento en el medio ambiente, en la naturaleza, entendiendo que parte de la crisis ambiental mundial se debe precisamente a un modelo de desarrollo económico totalmente inhumano, capitalista, extractivista, donde se procura, digamos, extraer los recursos naturales, no renovables y algunos renovables, sin respetar ciclos de la naturaleza, sin considerar la reparación al daño, al deterioro de la misma naturaleza e incluso a los pueblos que son dañados en su relación con el entorno. En ese contexto, las constituciones que han reconocido a los pueblos como tales y han incorporado también el derecho que estos tienen al medio ambiente como, como una interrelación y su cosmovisión en tema de identidad cultural, considerando la naturaleza o la Pachamama, como la nombra la Constitución de Ecuador, o la Madre Tierra, como la nombra la Constitución de Bolivia, como un todo, como un todo, como una gran comunidad ecológica integrada por la biodiversidad, donde las personas, donde los hombres, mujeres, donde los animales son partes de un todo. Entonces, hemos avanzado bajo el prisma, bajo este nuevo paradigma del neoconstitucionalismo, hemos avanzado de la esfera de los derechos de primera generación, que son aquellos derechos humanos individuales, hemos avanzado hacia los derechos colectivos o de tercera generación, así se le llama técnicamente, no hay que complicarse, porque lo que quiere decir que si hace 200 años se constitucionalizaba de un lado los derechos de las personas como para poner límite al abuso o al poder del Estado frente al ciudadano, esos derechos de primera generación, que era la vida, que era la libertad, que era la propiedad por sobre todo, hoy, hace 10 años, 20 años, se ha puesto el acento en la dignidad de las personas, en la naturaleza, en la protección del medio ambiente, no solo para hoy, sino para las generaciones venideras. Entonces, algunas constituciones no solo han reconocido la multiculturalidad, como lo ha hecho la Constitución de Argentina, como lo ha hecho la Constitución de Brasil o como lo ha hecho la Constitución de Colombia, sino que han dado un paso, digamos, más sustantivo, y es precisamente reconocer en el Estado como plurinacional. O sea, ya no basta la multiculturalidad en decir, reconocemos culturas distintas, distintas de nuestros pueblos, distintas de los migrantes, sino que reconocemos a los estados, a los pueblos nación, que integran los pueblos originarios, los reconocemos constitucionalmente, donde inmediatamente salimos de este estado unitario, por ejemplo, que tenemos en Chile, a un estado plurinacional, donde tienen cabida, por ejemplo, si nos vamos a analizar el caso de Chile, los diaguitas, los mapuches, los changos, pueblos que habitan en el territorio de Chile, que la habitan hace miles de años y que tienen sus formas de vida, sus culturas, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, lo que hace en este caso la Constitución de Ecuador, que es una de mis favoritas, sin perjuicio de la Constitución de Bolivia, es reconocer esta multiculturalidad como un presupuesto necesario para avanzar al Estado plurinacional. Y en esa plurinacionalidad, por ejemplo, la Constitución de Ecuador ha ido aún más lejos, reconociendo no solo los derechos colectivos, sino que incorporando la cultura del buen vivir, y que quizás nos pueda hablar nuestra amiga, que ya es quechua, buen vivir, suma causai, no sé cómo se pronuncia, pero la cultura, digamos, el predominio, el estándar del buen vivir, precisamente es dotar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Y es eso lo que nos permite entregar tutela más efectiva al medio ambiente,
entendiéndolo como un derecho no individual, como lo tiene actualmente la Constitución de Chile, que prácticamente se enmarca en un derecho de propiedad. O sea, yo tengo derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, entregando la interpretación o el contenido y alcance del derecho, entregándosela a los tribunales, ¿cierto? Y con un límite, porque la verdad que en Chile no existe la obligación de interpretar los derechos como lo ha hecho la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso se llama en doctrina control de convencionalidad. En ese sentido, quisiera traer a colación la riqueza de la Constitución de Ecuador, donde no solo reconoce a sus pueblos, sino que le otorga a la naturaleza la calidad de sujeto de derecho, obliga y vincula al Estado, a los particulares, a las comunidades, a las naciones, a respetar, a salvaguardar, a cuidar este medio ambiente, por sobre todo otorga acciones judiciales rápidas, eficaces, para poder accionar en contra del Estado, en contra de particulares, cuando se trata de proteger el medio ambiente. Además, obliga a quien lesione y dañe el medio ambiente a otorgar la restauración, la reparación, en la medida de lo posible, claro está, porque hay daños que son irreversibles y eso tenemos que tenerlo claro, sobre todo cuando se trata del extractivismo desmesurado de recursos naturales que no son renovables, y además otorga a estas comunidades, a estos pueblos originarios que viven precisamente donde están estos recursos, el derecho a ser resarcidos, a ser mitigados. Y yo creo que es la Constitución de Ecuador la que nos arroja un desafío al proceso que enfrenta Chile, en el sentido de decir que una forma plena de dar protección efectiva, eficaz y eficiente al medio ambiente es bajo el prisma y la cosmovisión de un Estado plurinacional, bajo la cosmovisión indígena, y de allí que señalo esta Constitución, y es lo que debiéramos aspirar o tener como norte quienes redacten la actual Constitución, porque yo estoy segura que vamos a aprobar con mayúscula, dejar esta carta tan pobre en derechos fundamentales que permite tanto abuso, y darnos una carta política que realmente sea la casa común, donde tengamos amparados los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y cuarta generación inclusive. Bueno, Janet. Igual sería bacán si pudieras también expandir, por un lado, como Camila y Mila fueron súper claras en un tema como más legal, más desde la teoría, pero eso también se traduce en la experiencia práctica de vivir en esos estados y vivir en ese tipo de comunidades y en esos espacios. Entonces, si también lo pudieras bajar un poco para el resto de nosotros, como a la experiencia real de las comunidades en estos ejemplos. Sí, ningún problema. Bueno, de lo que habló Mila, y que sí, el ejemplo de Ecuador, yo creo que es uno de los más grandes que tenemos en esta parte de la región. La otra vez estuve en un conversatorio en donde había una abogada boliviana, y ella hacía mención a algo, y nos decía a los chilenos, porque había gente de muchos países, y ella, todos hacían mención como a lo mismo a Chile, en que tuviéramos ojo y no fuéramos a caer en la multiculturalidad. Y la abogada boliviana decía, no caigan en eso, porque nosotros entendimos primero que la multiculturalidad, sí, abrazamos todas las culturas. Pero resulta que cuando nos fuimos a dar cuenta de que queríamos esto otro, y esto de acá, no podíamos, porque teníamos que haber sido plurinacionales. O sea, mucho más abiertos. La plurinacionalidad, no, yo creo que para los amigos y las amigas que nos están escuchando, no hay que entenderla como un derecho que va a ser para los pueblos originarios. Se convierte en un derecho para todos los ciudadanos, porque al reconocerse la naturaleza, como bien dice Mila, como un sujeto de derecho, o reconocer las naciones anteriores a la nación chilena y los derechos que el indígena tiene sobre su tierra, sobre el aire, el agua, el subsuelo, el mar, va en beneficio de todos nosotros,
de toda la población, no solamente de unos, porque de esa manera todos, por ejemplo, vamos a tener derecho al agua. No es que los pueblos originarios van a tener derecho al agua, sino que todos los que habitamos en este territorio vamos a tener derecho al agua. Por lo tanto, ya no van a haber particulares, o no debieran haber particulares que se apropien y tengan estas cuotas de agua, en donde pueden secar los ríos y no pasa nada porque son de ellos, en donde se va a ciertas comunidades, por ejemplo en el norte, y se compran los terrenos y luego de ahí la extracción de las aguas subterráneas o de los minerales es tan grande que terminan matando esas tierras y se van a otro lugar y así. Lo que pasó con Pascualama ahora, que estaba viendo unas fotos, que bueno, afortunadamente se cerró, pero ya quedó todo ahí devastado. Entonces, una constitución que reconozca a las naciones anterior a la nación chilena, a los diferentes pueblos originarios, a los 10 que somos reconocidos ahora, contando a los changos, y esperemos que pronto los Selknam también, no solamente es un reconocimiento para nosotros, porque en los países, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Colombia, que ha sido reconocido esta plurinacionalidad, el beneficio es para todas las personas porque todos tenemos derecho a vivir en un espacio libre de contaminación, con aguas limpias, no solamente contaminación me refiero del agua, sino que de las tierras, de nuestros cultivos. Todos tenemos derecho a comernos una fruta de una semilla natural y no de una semilla transgénica. Entonces, ese reconocimiento no solamente va hacia los pueblos originarios, porque muchas veces las personas dicen, ya, pero ¿y qué quieren ustedes como indígenas? Pero es que no es solamente nosotros, porque esto que queremos nosotros abarca a toda una población. Entonces, en la medida yo creo que también de que se vaya comprendiendo que esta plurinacionalidad es en pos de un bien común para todos en estos derechos colectivos, tanto para los indígenas como los no indígenas, es finalmente un beneficio para nosotros hoy, y quizás ni siquiera nosotros vamos a ver esos beneficios, los van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, porque una cosa es la Constitución, y luego vienen todas las leyes que se tienen que reformular a partir de todo esto. Entonces, es cómo también vamos viendo eso. Y cuando, bueno, la pregunta en qué países se reconocía ejemplos de esto, yo recuerdo una vez estuve en Brasil con grupos de distintos pueblos originarios, y ellos, por ejemplo, en sus aldeas se les había entregado, bajo esta nueva constitución, territorios, los cuales en donde ellos vivían, territorios muy cerrados, uno no puede llegar e ir, uno tiene que pedir autorización, hay todo un trámite para poder llegar a esa comunidad, o bien tiene que ser invitado, si es que no pide uno por cuenta propia una autorización, en donde ellos están hoy en día protegiendo sus territorios, protegiendo esas aguas, protegiendo los árboles, protegiendo la naturaleza en general. Por lo tanto, sí, esto ha dado resultados. No es que nosotros pasemos a ser, por ejemplo, un Estado plurinacional y vamos a quedar en la indefensión, como en la nada o ahí en el aire, porque ya muchos países están con todo este trabajo y eso está dando resultados. Por lo tanto, bueno, lo otro que mencionaba Mila, el sumas causal, que es el buen vivir, pero este buen vivir que no tiene relación con la tecnología, no tiene relación con lo que yo obtengo económicamente, sino que es un buen vivir en un concepto en donde yo como ser humano me relaciono con otros seres humanos y con la naturaleza a la misma altura, en donde comprendemos que todos nosotros tenemos un espacio dentro de este territorio que habitamos, tenemos un espacio que ocupamos, un tiempo, y cada uno de nosotros tiene una función, un algo que realiza. Y bajo el sumas causa, los seres humanos venimos a este plano a ser cuidadores de la naturaleza, no a usurparla, extraerla, someterla, poseerla como si fuese una cosa, sino que venimos a cuidarla y a vivir en armonía con ella. Por lo tanto, desde esa visión, nosotros tenemos que comprender de cosas tan simples y tan cotidianas, como que cada vez que nosotros nos comemos la carne de una vaca, de un cerdo, de criadero industrial, nos estamos contaminando. Porque no es que la carne esté contaminada con alguna bacteria o con alguna cosa así,
sino que nosotros nos estamos comiendo el dolor de ese animal, el sufrimiento de ese animal, todo el padecimiento que él tiene, pasa en ese lugar, porque no está siendo bien criado, porque no está bajo esta concepción de que yo tengo que tener una relación con ese animal buena, en armonía, de cuidarlo, de protegerlo, y si me lo voy a comer, si me voy a alimentar de él, aún muchísimo más todavía, porque me estoy comiendo no solamente una cosa física, tangible, sino que también estoy introduciendo en mí una energía. Entonces, desde esas cosas tan simples, como los huevos de las gallinas felices, que eran los huevos comunes y corrientes hace un par de años, cuando yo era niña no existía otro tipo de gallina que no fuera la que andaba por todos lados correteando. Entonces, desde la semilla que está totalmente manipulada, porque ya tiene que ser el tomate perfecto, que dure casi un mes. La otra vez estaba en un conversatorio también, y una chica aymara decía, confíen del choclo que tiene gusano. Porque un gusano no se va a comer un choclo malo. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos parte de, ojalá nosotros pudiéramos tener aquí dentro de nuestra Constitución también algo similar al Sumas Causa y del buen vivir, en donde pudiéramos hacernos conscientes de cómo nuestra relación con la naturaleza, con todo lo que es la naturaleza, todo, no solamente lo que nos comemos, en tanto vegetales, animales, sino que son las aguas, el aire que respiramos, el subsuelo donde se están plantando estos árboles, como todo hace relación con nosotras, con nosotros, con nosotras, que otras constituciones como la de Ecuador ya hace referencia y ya lo ve y lo incorpora como parte de lo que tiene que ser, porque finalmente la naturaleza también tiene que ser, la madre tierra, un sujeto de derecho, porque también tiene derechos, así como nosotros los tenemos, también tiene derechos, y esos derechos también tienen que ser respetados, y quizás los pueblos originarios, por nuestra relación con la naturaleza, estamos un poco más conscientes de ello, pero también es momento de que el resto de las personas, el resto de los chilenos, de las chilenas, adquieran también esa conciencia. Y esa conciencia, ahora yo como profesora, lo voy a comentar desde el otro lado, tiene que venir también desde la educación. Porque ya no es posible que en las escuelas, desde el currículum que viene desde el Ministerio de Educación, no es posible que en las escuelas la cultura quechua, como los incas, los mayas, los aztecas, los mapuches, o los rapanui, seamos parte de 2 páginas de un libro, o una página, o en algunos años ninguna página, y solamente seamos productos del folclore que está en las fiestas patrias, en un descontexto total, porque se baila, se canta, pero no se sabe de qué se está bailando, no se entiende a veces la letra de la canción porque está en la lengua originaria. Entonces, ¿cómo también nos hacemos cargo de todo esto, bajarlo a las escuelas, para que nuestros niños, nuestras niñas el día de mañana comprendan cuál es la relevancia? Y cuando decimos madre tierra, no solamente nos referimos a la tierra como tal, o a la naturaleza como tal, porque el concepto es muchísimo más amplio que eso. Entonces, es un todo que desde las escuelas, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia, eso ya está haciendo una realidad. Y no solamente para unos pocos, como en el caso nuestro, que para los colegios que tienen un 20% de población indígena, de niños y niñas indígenas, van la asignatura o taller de lengua y cultura de pueblo originario, sino que es para todos en estos otros países. Porque la necesidad es ya, es ahora, y es para todos por igual, porque todos convivimos en este espacio, no solamente unos u otras, sino que somos todos los que convivimos en esto. Voy a hacer una síntesis un poco pensando en saltarnos la pregunta 2 porque se fue la mitad del conversatorio y yo creo que ya la respondieron, pero voy a hacer una síntesis porque creo que entre las tres tocaron temas que son súper complejos y que son cada tema un mundo, pero que son parte de esta interacción en el fondo. Por un lado, tenemos que entender el contexto, o sea, el tema de la plurinacionalidad en vez de la multiculturalidad.
Y ahí me gustaría agarrarme un poco de lo que acaba de decir Janet sobre la educación. También hay un derecho a aprender en tu lengua, hay un derecho a que tu cultura sea lo que se enseña en esa aula y no la cultura de un otro. Entonces, es súper grande una de las, o sea, las aristas que toma el tema de las semillas, o sea, ahí hay todo, no es solamente porque esas semillas sean más o menos saludables, es todo un ecosistema el que está ligado a esas semillas. Una semilla que es transgénica viene específica para un pesticida específico y eso altera todo el ecosistema que está en relación a esos cultivos. Y como eso cae a las napas también. Entonces, el efecto macro es enorme. Es súper importante, yo creo que nosotros lo venimos escuchando en varios conversatorios, el tema de parar de mirar, o no parar de mirar, pero realmente darle la importancia que tienen las constituciones de la región en oposición de repente a constituciones que son más del mundo blanco, porque no lo somos. Y creo que acá es súper importante, hay un comentario en el Facebook que nos dejó Jessica Cayupi, que es una panelista de un conversatorio anterior que nosotros tuvimos sobre pueblos originarios. Jessica es vocera de la Red de Mujeres Mapuche, y saluda al panel y dice: es necesario avanzar hacia la plurinacionalidad e interculturalidad y reconocer y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluidos en ellos el respeto al, perdón por la pronunciación, Ñuquemapu, Madre Tierra, y el respeto al principio de nuestro Kumemogen, que es el buen vivir. Perdonen, mi ánimo no es ofender, ¿ya? Pero creo que acá hay un punto que destaca Jessica que es súper importante, que tiene que ver con la interculturalidad. Mila habló un poco del reconocimiento a las generaciones, pero la verdad es que nosotros somos un pueblo que está súper mezclado. Entonces, más allá de esta como quizás ancestralidad comprobada, también hay un entender de que nuestra cultura es múltiple y podemos tener mapuche, podemos tener quechua, podemos tener selknam en un solo individuo y a un nivel quizás no sanguíneo, pero sí cultural. Y entender eso y valorar eso en todos los espectros nos deja de ser primordial también, y por eso que también el tema del Estado plurinacional es tan importante. Entonces, yo creo que ustedes dejaron súper claro lo que era la pregunta 2, que es cómo este reconocimiento impacta positivamente en el medio ambiente. Así que me gustaría que nos saltáramos a la pregunta 3, que es larga, pero tiene dos partes. La primera es: ¿de qué manera las culturas de los pueblos originarios se relacionan en equilibrio con los ecosistemas que habitan? Y acá me gustaría de repente hablar de culturas que habitan este territorio, el territorio chileno, como para bajarlo a nuestra realidad. Y la seguidilla de esa pregunta es en este mismo punto: ¿se pueden referir a ejemplos actuales en los cuales el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios podría dar luces o resolver conflictos medioambientales que están ocurriendo en este momento? Y acá, ¿quién quiere partir? En el mismo orden o nos desordenamos, Fran, como tú Como digas. ustedes quieran. ¿Hay alguien que quiera decir como yo parto, o vamos en el mismo orden? Ya, vamos en el mismo orden. Vamos en el mismo orden. Ok, una consulta. ¿Respondemos las dos preguntas de una o Y vamos yo, sí, porque están como interconectadas y en virtud Ya. del tiempo, sí. Sí, me parece, estoy de acuerdo. Mira, sobre la primera pregunta, yo creo que existe un vínculo especial entre medio ambiente y cultura para los pueblos originarios, y todos los pueblos originarios comparten una relación espiritual, cultural, social, incluso económica con sus tierras ancestrales. Y las leyes, las costumbres, las prácticas tradicionales se reflejan tanto en una adhesión a la tierra como la responsabilidad por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por las generaciones futuras, como recogiendo un poco este concepto de justicia intergeneracional al que hacía alusión Mila. Yo creo que la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y la protección de los modos de vida y las culturas que interactúan con ella. Entonces, en este sentido, me gustaría precisar que los conceptos de naturaleza de los pueblos originarios
son ajenos a la cultura jurídica occidental. También un poco haciendo referencia a lo que decía Milei, porque para estos pueblos el territorio y sus recursos están íntimamente ligados a su propia existencia y supervivencia desde un punto de vista religioso, político, social, cultural, espiritual. No constituyen un simple objeto de dominio, sino que un elemento esencial de los ecosistemas y de la biodiversidad con la que interactúan de forma cotidiana. Y por eso los pueblos originarios consideran que el territorio recae sobre todo el grupo humano que lo habita, y de ahí deviene el carácter colectivo, sin perjuicio de que uno pudiera decir la protección del medio ambiente es un derecho de carácter colectivo y que haga sentido. Acá hay una cosmovisión que yo recojo que tiene otro espíritu. Y más como en concreto a lo que tú nos solicitas de referirnos a, a lo que sucede en nuestro país. Bueno, yo creo que este tema de medio ambiente y pueblos originarios nos invita bastante a reflexionar sobre lo que pasa en la realidad nacional. Los pueblos recolectores y precolombinos que habitan en nuestro país, el pueblo mapuche, picunche, huilliche, pehuenche y su relación con la tierra. Estas costumbres recolectoras, agricultura sostenible, ritos espirituales, que denotan un respeto hacia el medio ambiente como la madre tierra, el cual, si bien no se encuentra como escrito en un texto, se reconoce como un especial sujeto de protección, no como un objeto. Y creo que en este sentido tenemos que avanzar, pensando en un proceso constituyente, hacia un reconocimiento constitucional pluralista, como bien señalaban las compañeras, que reconozca y ampare esta diversidad étnica, cultural y biológica existente en nuestro país. Y luego proceder a consagrar sujetos de derecho de especial protección a las diversas formas de vida y la cultura que nos otorgan identidad como pueblo chileno, ¿ya? Y a los pueblos que habitan en Chile. Por otra parte, también sería necesario incorporar una perspectiva ecocéntrica a nuestro ordenamiento jurídico interno, obviamente de la mano de si esto queda consagrado a nivel constitucional, porque el vínculo, la interrelación que existe entre cultura y naturaleza, que la podemos observar especialmente en el caso de la forma en cómo se relacionan e interactúan los pueblos originarios con su entorno, tiene que quedar establecido en las normas teniendo a la luz el interés superior del medio ambiente como un derecho humano. Para cerrar un poco esta idea, desde las organizaciones de los estados americanos observan que los pueblos indígenas que han sobrevivido continúan rigiéndose por tradiciones y costumbres compatibles con el ecosistema que los rodea. No es la excepción tampoco el caso de los pueblos originarios que habitan en Chile, como mencionaba anteriormente, y estas áreas de valor ambiental proporcionan servicios o beneficios ecosistémicos que permiten el desarrollo local. En concreto, provisión de agua, pastos para el ganado, también atractivos turísticos, valores culturales, y por otra parte también constituyen hábitats relevantes para la biodiversidad, como refugio, alimentación, reproducción, y funcionan como corredores biológicos de primera importancia para la migración altitudinal y regional de especies, principalmente de aves. Si bien las nuevas tecnologías nos obligan a un reasentamiento, la promoción de nuevas tecnologías como las semillas mejoradoras, fertilizantes, químicos, pesticidas, etcétera, introducción de planes de cultivos comerciales y grandes plantaciones que han causado degradación ambiental, que han destruido los ecosistemas autosostenibles, desertificación de los suelos, incluso se ha traducido en crisis de carácter hídrico. Esto ha afectado a muchas comunidades indígenas hasta el punto de obligarlas a reasentarse en otro lugar, y este es el costo del desarrollo insostenible. Ahora, yendo como más a la segunda parte de ejemplos o casos concretos, a mí me gusta muchísimo un caso de una sentencia bien conocida, ya como en el mundo ambiental, de la Corte Constitucional de Colombia, a raíz de una problemática que no es ajena a nuestro territorio,
a raíz de una actividad minera se contaminó un río, el río Atrato, alrededor del cual vivía una comunidad indígena. Y la comunidad sostenía una relación con el río que permitía como la conservación del mismo, o sea, poder utilizar el recurso hídrico pero sin que éste se agote, y también con el resto del entorno que permitía que se conservara. Entonces, lo que pasó ahí en ese caso es que, reconociéndose como esta especial relación entre pueblos originarios y o que se traduce finalmente, como vimos rápidamente en el punto 2, sin tocar el punto 2, en protección al medio ambiente, y que obviamente hay un impacto de carácter positivo, se recoge un concepto como bien interesante y que quizás no queda establecido en un nuevo texto constitucional, pero a mí en lo personal me gustaría que se tuviera como a la luz en las discusiones de constituyentes, que es el concepto de derechos bioculturales, como los derechos que tienen las comunidades indígenas, las comunidades étnicas, a administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes y costumbres, y los recursos que conforman este hábitat, en donde se desarrolla la cultura propia de ellos, sus tradiciones, sus formas de vida, con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En este sentido, finalmente, como para resolver el problema en concreto de contaminación del río, la Corte lo que hizo fue recoger este concepto y determinar de que el río poseía personalidad jurídica y por ende podía ser tutelada su protección por una suerte como de Defensoría del Pueblo, pero Defensoría del Río, integrada por miembros y miembros de la comunidad que habitaban alrededor y que les permite accionar en el caso de que vuelva a haber una vulneración a los derechos del río como sujeto de derecho. Entonces eso yo lo considero como súper, como un caso en el que vemos una problemática medioambiental y que el hecho de el reconocimiento a nivel constitucional de pueblos originarios nos podría dar luces de resolver conflictos medioambientales. Y también ya como más en lo que es atingente a nuestra realidad nacional, creo que la anterior, el caso colombiano, igual se relaciona con los cambios que se requieren en nuestros sistemas de convivencia, donde vemos que claramente estos sistemas de convivencia están en armonía por la cultura y las tradiciones que mantienen los pueblos originarios con el medio ambiente, y que no solamente hay que entregar al Estado un rol fundamental en la definición de un desarrollo integral, lejos de un rol de Estado subsidiario, que es lo que hemos tenido hasta ahora, sino que también reconocer la existencia y el sustento cultural, social y económico e incluso político de los pueblos originarios, que se basa en esta relación respetuosa y equilibrada con los territorios y la naturaleza que la habita. Dentro del conocimiento mapuche, los elementos materiales e inmateriales que habitan en su entorno no son los recursos, sino que lo conforman todas las formas de vida existentes en la Mapu, entre quienes se establecen relaciones mutuamente dependientes, virtuosas y de complementariedad. Y esto en la práctica significa que no va a haber una explotación de los recursos, entendiéndolos como de forma ilimitada, que tampoco es aplicable el sistema de extractivismo que tenemos actualmente y que nos ha generado un sinnúmero de problemáticas de carácter ambiental. Y finalmente, para resumir, como desde esta perspectiva occidental, que igual el derecho recoge mucho de eso, el derecho a la tierra se entiende reducido a la superficie geográfica de un determinado espacio sobre el que se ejerce el derecho de propiedad, pero no entiende el resto de la naturaleza que lo circunda. Y por eso es súper importante recoger estas concepciones que vienen de la cosmovisión, por ejemplo, del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios que habitan en nuestro país. Eso podría ser por mi parte.
Francisca, queridos vecinos y vecinas que nos escuchan, a mis queridas panelistas, en honor al tiempo, eh, quería primero precisar un punto que señalaste, Francisca, que yo mencioné reconocimientos generacionales, y la verdad que no quiero precisar que no me refería Ya, al entendí pésimo. reconocimiento generacional. O sea, la verdad es que partamos de que esto es medio ambiente, eh, pueblos originarios, la relación que hay entre ellos, y en el marco del reconocimiento, cómo podríamos mejorar esta tutela ambiental en la nueva constitución que se nos viene con este proceso constituyente en marcha. Ujú. Entonces, voy a tratar de ser bien rápido para que podamos compartir con Janet lo que nos queda de tiempo, pero se señalaba algo súper importante. O sea, y vamos a tratar, yo voy a tratar de focalizarme en la actual constitución. O sea, cuando hablamos de multiculturalidad, estamos reconociendo que no solo en este territorio vive la nación chilena, sino que estamos reconociendo el histórico derecho al desplazarse a los migrantes, y entendamos eso sin discriminación. Podríamos quizás hablar del tema en otro programa, pero por sobre todo a quienes estaban antes, a los pueblos originarios que han sido históricamente abusados, vulnerados, sobre todo el pueblo mapuche, el pueblo Rapanui, a quien envío mi abrazo, mi reconocimiento y mi respeto desde ya. Entonces, cuando hablamos de un Estado multicultural, no podemos hincar el diente en la educación. Lo vemos en la consulta que se hizo el año pasado, donde se retiró el pueblo mapuche, porque si no somos un Estado plurinacional, como señalaba Janet, si no somos un Estado donde se reconocen las distintas naciones que habitan distintos territorios, ya no hablemos de tierra, territorio, porque el territorio involucra el subsuelo, el suelo, la naturaleza, los recursos renovables, no renovables, el derecho al agua. Si no somos capaces de reconocer a los pueblos originarios y esta cosmovisión tan amigable, tan de la mano del desarrollo sostenible, que se han incorporado en otras constituciones, no podemos aspirar a algo menos. No podemos aspirar a algo menos, porque si vamos a hablar del medio ambiente, la única forma de poder avanzar en la constitucionalización de los derechos ambientales, no nos olvidemos que el proceso constituyente es, a ver, señores, Estado, somos nosotros, el pueblo soberano, quien ha dicho que la institucionalidad vigente no satisface las demandas ni las expectativas ciudadanas, ni de los chilenos, ni de las chilenas, ni de las mujeres, ni de los independientes, ni de los pueblos originarios, de nadie. Entonces, estamos diciendo, reorganicemos, venga a nosotros este poder del Estado y seamos capaces de construir un nuevo pacto social. Y en ese contexto, si nosotros queremos avanzar y ser inclusivos realmente y terminar con esta discriminación histórica y incorporar culturas que han tenido un respeto irrestricto a la naturaleza, al medio ambiente, a los ciclos naturales, a la biodiversidad, y que sin perjuicio de ello han sabido explotar la naturaleza, son los pueblos originarios. Entonces, en la medida que nosotros reconozcamos, avancemos de ser un Estado unitario a un Estado plurinacional, podremos intensificar la educación intercultural que tú señalas. Porque esa educación parte del presupuesto de que hay multiculturalidad, pero eso no es suficiente en términos medioambientales. Sobre todo en un país donde tenemos, como decía Camila, recolectores, donde tenemos agricultores andinos, o donde tenemos los changos, que son recolectores marinos. Entonces, la verdad que la relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio en base a su supervivencia, hay que considerar las instituciones políticas, las tradiciones, las costumbres, la forma de vida de cada uno de esos pueblos. Y eso se debe reconocer en esta Constitución. Y no solo reconocer, sino también, de otro lado,
Camila mencionó terminar con el Estado subsidiario, que me parece importantísimo. Es decir, el Estado no puede estar ausente y entregar los recursos que tú, que yo, que todos nosotros aportamos con nuestros impuestos a particulares, particulares que en definitiva no van a otorgar la calidad o no van a ser justiciables, van a aplicar el lucro, sino que también restringir las facultades del presidente. Y en esto me voy a radicar fundamentalmente en el TPP. El TPP que está próximo nuevamente se incorporó en la agenda. O sea, los tratados comerciales y los tratados de derechos humanos en particular son tratados que se firman y se negocian a puertas cerradas. Son los presidentes que sin consultarle a la ciudadanía, sin consultarle al Congreso, suscriben un tratado. Claro, y este tratado evidentemente pone el foco tratados, por ejemplo, si tú te vas a la Constitución de Ecuador, en el preámbulo, que es la parte donde cuando una sociedad se da un nuevo ordenamiento constitucional, establece allí cuáles son los principios, las normas, las directrices que llevan a una sociedad en un momento dado a escribir una constitución. Ahí ellos prácticamente hacen hincapié en el respeto irrestricto a la naturaleza como sujeto de derecho, de manera que se asegure la supervivencia no solo de las actuales generaciones, sino de las futuras generaciones. Nuestra constitución no tiene preámbulo, es decir, el constituyente del 80, en ausencia de muchas instituciones, de muchos estamentos de participación, no hay preámbulo. Y además no hay una relación justa de los equilibrios de poderes. O sea, tenemos un tribunal constitucional que cada vez que ha habido un tema, un conflicto medioambiental, y si no es el tribunal ambiental, que es un órgano reciente, se lleva o se discute en el Tribunal Constitucional, hemos dejado en manos de los jueces el cuidado de la naturaleza o los derechos o los incipientes derechos de los pueblos originarios. Y lo voy a dar con un ejemplo gráfico, el caso Menocos, en que Francisca Linconao, la machi que estuvo perseguida, demanda al Fundo Palermo precisamente porque este fondo empieza a reforestar con especies como pinos silvestres, y empieza a ocupar las aguas del manantial donde ella, que si bien es cierto era propiedad privada, este Fundo Palermo, había un manantial que emanaba de un cerro donde ella sacaba parte de sus elementos para su rito como machi, para cumplir la función espiritual de sanadora. Pues ella, el año 2008, antes que entrar en vigencia incluso el convenio 169, demanda, pone un recurso de protección para tutelar su derecho al medio ambiente, pero también su derecho como autoridad ancestral, como autoridad espiritual, a seguir, a mantener desarrollando su oficio de machi, de sanadora. Y curiosamente, acá hay otro punto que tenemos que rescatar en la nueva Constitución, que es el rol del juez. El rol del juez. Y aquí hay una doctrina dividida. O es un juez conservador o es un juez progresista, activista, y que va a interpretar los derechos o dilucidar los conflictos medioambientales con el foco en la dignidad de las personas y con el foco en la naturaleza. Y en ese sentido rescato este fallo y por eso lo radico acá en Chile, porque es la Corte precisamente en Temuco que acoge el recurso de protección de la machi Francisca Linconao, y incluso, si bien es cierto, no estaba en vigencia el convenio 169, en uno de los considerandos de la sentencia alude a este convenio. Y es la Corte Suprema que confirma el fallo. Entonces, pienso que hay que recoger experiencias como estos jueces activistas que digamos, han tenido, digamos, un reconocimiento irrestricto a derechos, a la protección del agua en el norte de Chile o a la costumbre ancestral de la machi, incluso limitando la propiedad del Fundo Palermo. Y eso se llama función social de la propiedad. Esas son las estructuras que deben cambiar para poder relacionar un Estado plurinacional, el reconocimiento de los pueblos e incorporar las costumbres que ellos tienen en cuanto
a que son respetuosas, amigables con el medio y que nos puede dar luz bajo el nuevo paradigma del neoconstitucionalismo de poder constitucionalizar la protección al derecho al medio ambiente, a transformar en sujeto de derecho a la naturaleza, no objeto como es ahora, y a respetar las costumbres que tienen los distintos pueblos, naciones en todo el territorio, y no solo como dice Camila, o sea, a incorporar cuáles son las formas políticas o las formas que tienen estos pueblos, sino también creo necesario con que esta constitución cuente con algunos mecanismos, con acciones o con tutelas constitucionales rápidas, eficaces, en que pueda una persona y colectivamente, no como lo tiene la constitución actual, colectivamente accionar o contra el Estado o contra particulares cuando se está dañando el medio ambiente. Perfecto. Janet. Bueno, respecto a dos cosas, primero, recordar que todos los pueblos originarios que quedamos medianamente vivos después de la llegada del español, cuando se conformó la nación de Chile, todos de alguna u otra manera sufrimos. Algunos de una manera, otros de otra, en el norte con el proceso de chilenización, que fue devastador, y así cada uno por su lado. Y lo otro, algo que Jessica Cayupi había mencionado de la interculturalidad. La interculturalidad en este momento es lo que se está, el término que se está utilizando en los colegios, en que se implementa lengua y cultura de pueblo originario. Sin embargo, falta muchísimo. Es como que solamente está el título, si bien hay esfuerzos porque eso funcione, algunos colegios colocan mucha energía en eso, en otros muy poca. Sin embargo, tenemos que propender a llegar a una interculturalidad en donde realmente exista este equilibrio, en donde las culturas que están presentes y que están ahí habitando, tal como decía Mila y Camila, en un determinado territorio, tengan ese reconocimiento y esa validación por parte de la comunidad en general, no solamente la comunidad indígena, sino que la comunidad en general. Y para eso tienen que existir políticas también en cuanto a educación, para que se propenda a una enseñanza dentro del currículum que no solamente vaya a las escuelas, sino que también llegue a la formación de los docentes en la universidad y en otras formaciones también, como por ejemplo sucede en Perú, en donde los abogados, los médicos, los docentes, principalmente, si van a trabajar en un sector en donde hay población indígena, tienen que hablar la lengua del lugar. Si no, no pueden ir. Eso debería ser aquí algo, pero que ni siquiera se debería pensar, debería ser así, porque de otra manera, cuando tienen un paciente o cuando tienen un cliente, por ejemplo, las abogadas, como que no habla el castellano fluidamente, o que lo habla, pero resulta que en su lengua realmente puede decir qué es lo que pasó, qué es lo que siente, la otra persona se ve imposibilitada de entenderla y muchas veces terminan presos por cosas tan simples o por cosas que no deberían haber sucedido. Entonces, esta interculturalidad tiene que ser en todo nivel, no solamente en el nivel educacional de colegio. Por eso mencionaba la universidad, porque ahí también hay una gran carencia. Y si un profesor o profesora desconoce, no lo puede enseñar. Y ese niño, esa niña, cuando crece, crece con ese desconocimiento y se va convirtiendo finalmente en un círculo vicioso. Lo otro, como para ir cerrando por el tiempo, principalmente hablar de que, por ejemplo, aquí en Santiago, hay cosas que nosotros quizás podríamos, mediante esta constitución plurinacional, llegar a frenar, porque hablábamos, por ejemplo, de la semilla, hablábamos de la crianza de los animales, de las aguas, pero ¿qué pasa con todas estas comunas que viven al pie de la montaña, de la cordillera, y que crecen y crecen y crecen? Y que ya invadieron, no están invadiendo, ya invadieron los territorios, por ejemplo, del cóndor, del puma, y que finalmente yo he visto videos en donde la gente graba como cosa muy graciosa, que el cóndor se posa en el balcón de su terraza, o vemos en las noticias la familia completa que va a mirar al puma. Entonces es realmente triste, o sea, si lo viéramos con un poquito de los ojos más cercanos a la naturaleza, nos daríamos cuenta
de lo terrible que es que esos animales se les fue depredando su lugar donde ellos habitaban y tienen que ir bajando a lo que sería la ciudad para poder conseguir alimentos. Entonces, también, ¿cómo frenamos eso? ¿Cómo frenamos, en el caso del Cerro del Plomo, que para los andinos es tan importante porque es una deidad para nosotros, es un apu, es una deidad, y resulta de que allá sube la gente, van a escalar, hay mucha basura, la gente deja mucha basura, si bien hay algunos grupos que tienen conciencia y se llevan la basura y todo eso, pero hay otros que no, y hacen grupos en donde van con un chamán, supuesto chamán, no sé si será o no será, pero van y hacen toda una ceremonia, y en el fondo también eso es una falta de respeto hacia nosotros. ¿Qué pasa con el Cerro Chena, que está aquí entre San Bernardo y Calera de Tango? Hay una parte que se le llama Pucará de Chena, que para nosotros es la Huaca Chena, porque también es un lugar sagrado, y en donde suben con motos para hacer, no sé, deporte, para ejercitarse, no tengo idea. Suben en motos por caminos que tienen piedras, pircas, y que representan, porque ese lugar fue un lugar sagrado, para nosotros sigue siendo un lugar sagrado, pero además fue un lugar espiritualmente sagrado, por lo tanto hay una construcción que queda aún en piedra, hay todo un lugar ceremonial, y que andan en las motos, en las bicicletas, hacen asado. Entonces, ¿cómo también nosotros podemos llegar a proteger esos espacios? La comunidad andina, a través de la Asociación Cachamarca, está buscando tener la concesión, porque como se habla así, la administración, nosotros hicimos el cuidado del cerro, de esta parte del cerro, no de la otra parte, en donde podamos proteger estos espacios, porque para nosotros son seres vivos, para nosotros no es un cerro que explotar, no es construir más arriba y depredar el espacio natural de los animales, sino que tienen una vida. Entonces, ¿cómo también podemos acercarnos? Quizás la Constitución no va a dar para tanto porque todos queremos tantas cosas, pero sí acercarnos a esta plurinacionalidad, a esta también relación intercultural entre todos nosotros, entre los chilenos, los no chilenos, los indígenas, porque finalmente tenemos que llegar, ojalá, quizás nosotros no seamos tan afortunados de verlo completamente, pero las próximas generaciones sí llegar a esa relación sana con la naturaleza, y sana entendiéndolo en todo lo que ella implica, tanto lo que es un patrimonio natural tangible e intangible, como también lo es la naturaleza misma en sí. Los manantiales que recién mencionaba Mila, los ríos, los árboles, los bosques, los salares, los geysers, los glaciares, cómo podemos llegar a un cuidado en donde a lo mejor sí opera el turismo, pero un turismo responsable, un turismo consciente, que no puede haber una explotación, porque si no terminamos matando ese lugar, matamos la vida que tiene, el espíritu que tiene. Cómo conservamos la limpieza de nuestras aguas, cómo nos educamos, cómo somos culturalmente un país un poquito más rico en eso, porque por Dios que nos falta así una riqueza cultural enorme, o sea, es cosa salir a las calles y vemos la basura como está tirada, cómo se raya el patrimonio, cómo se maltrata, cómo botan un edificio antiguo que tiene una belleza y un rescate, porque te habla de una época y que lo botan para construir un edificio cuadrado con ventanitas cuadradas y llena de estos aparatitos para el calor. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables? ¿Cómo propendemos a una cultura que nos incluya a todos, a todas? Porque también desde nuestra feminidad, desde nuestro ser mujer, en toda la gama gigante, como también eso, y la Pachamama, la Madre Tierra, como un sujeto de derecho, como una madre que es para nosotros, dadora de vida, protegerla en toda su diversidad, con todos sus hijos y todas sus hijas, que son sus cerros, sus sapos, sus huacas, sus mares, sus océanos, etcétera, árboles, etcétera, etcétera. Entonces,
Ojalá podamos llegar también a algo que pueda, en donde todos y todas podamos tener cabida en estos requerimientos. Ojalá mirando lo que ya ha sucedido alrededor en la región, aprendiendo de los ejemplos como lo de Bolivia, que primero fueron multicultural, después dijeron, no, eso no nos sirve, tenemos que ser pluricultural, tomando el ejemplo maravilloso de Ecuador, en donde ya reconoce a la Pachamama como un sujeto de derecho, mirar otras experiencias como la de Brasil, y cuando yo fui, ellos no podían creer, no entendían, y hasta el último me decían es que no entendemos cómo los indígenas no tienen educación indígena. Me decían, es que no, ¿cómo? ¿Cómo lo aceptan? Yo les decía, bueno, es que no tenemos de otra, es lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos llegar a mirar a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos, y tomar, rescatar todo lo bueno que ellos han hecho, todo el camino y toda la lucha que se ha dado, porque no es algo fácil, toda esa lucha que se ha dado durante tantos años para poder llegar a conseguir algo que vaya en el bien de toda la comunidad. Ojalá que nosotros seamos capaces y la Pachamama abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos llegar a algo que nos sea pertinente y que sea valioso para todos y todas. Gracias. Perfecto. Yo como no quiero sobresimplificar el tema, porque creo que, bueno, de partida a mí me queda grande. Creo que a muchos de nosotros nos va a quedar grande. Pero sí quiero destacar una cosa que dijeron, un punto que dijeron las tres en distintos espacios, que tiene que ver con que acá no estamos hablando de un conservacionismo fanático, sino que estamos hablando de aprender de las culturas originarias, no solamente por respetarlas, sino que porque su forma de vida, el ejemplo que nos dan, es un ejemplo que tiene que ver con interacciones que son sustentables. Y yo creo que eso es quizás el tema. No se trata de dejar de producir o dejar de comer o cuidar, o lo que decía Janet recién sobre el tema de, no se trata de restringir el turismo, se trata de hacerlo de una forma que sea respetuosa. Y creo que eso también es un poco, lo digo también porque de repente cuando uno habla de estos temas es súper fácil caer en la mala información y en el poner las cosas como medio fundamentalista, y es como, no, ustedes no quieren hacer nada. No, sino que estamos hablando de ver un ejemplo donde justamente la interacción es sana y sana para el ecosistema entero, entendiendo que las personas y la naturaleza no son individuos separados. Ya, me callo porque tengo una última pregunta para ustedes, muy, muy, muy cortita, que es la que le hacemos a todos los panelistas, que es ¿por qué nuestros vecinos, que no solamente están en Santiago Centro, que saludo a Conce, saludo a muchos lugares de Chile, por favor, hay que como no tener miedo y sí pararse y con todas las medidas de seguridad ir a votar en persona el 25 de octubre? Vamos, en el mismo orden. En el mismo orden, bueno, para estar como dentro del marco del conversatorio igual, porque la vez pasada ya me di algunas razones, para proteger la biodiversidad, la protección de la biodiversidad es muy importante porque asegura la salud, asegura la vida y la seguridad humana. La biodiversidad no solamente provee beneficios directos de comida, agua, medicina, energía, sino que también asegura que su ambiente funcione de una manera que apoya a la vida. Y el actual modelo extractivista que tenemos, que está avalado por nuestra actual constitución, que implementa este sistema neoliberal, pone en riesgo la biodiversidad. Y muy en la línea de lo que hemos hablado, también por un Estado plurinacional. La discusión de una nueva constitución tiene que plantearse como consagrar un principio de pluralismo étnico y respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios. Asimismo, que se reconozca la existencia de los pueblos originarios y establecer el goce de derechos, deberes y garantías consignados en un nuevo texto constitucional, así como también consagrar el concepto del buen vivir para una constitución ecofeminista. Esas serían mis razones en este conversatorio. Perfecto. ¿Mila? Bueno, yo partir de la base que aquí no va a haber una página en blanco. No va a haber una página en blanco porque Chile ha suscrito tratados de derechos humanos. Y esos tratados no pueden dejar sin efecto por un capricho, porque
pasan a formar parte, incluso de acuerdo al artículo 5, inciso segundo de la actual Constitución, tienen rango supranacional, supraconstitucional. Y cuando se trata de derechos humanos, nosotros no podemos pretender que una nueva o nuevo texto constitucional va a garantizar algo menor a lo que se consagra en esos tratados de derechos humanos. O se mantiene o se mejora, pero jamás dejar sin efecto derechos que se han consagrado, que están vigentes y que lamentablemente nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional que interpreta esta Constitución bajo sus límites institucionales y funcionales, no bajo estándares internacionales, es decir, sin control de convencionalidad, viene a interpretar los derechos o su contenido esencial de acuerdo a cómo lo hizo el constituyente del 80, no como lo ha hecho la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Entonces, en ese sentido, tenemos posibilidad cierta de darnos una constitución donde se consagre, se reconozca por primera vez esta multiculturalidad étnica, la multiculturalidad que nos dan las naciones que habitan y que tenemos por primera vez la posibilidad de reconocer a nuestros pueblos, de incorporar, de importar sus costumbres, sus instituciones jurídicas, sus instituciones políticas. Y tenemos la posibilidad de, por primera vez, bajo estándar constitucional, incluir en la próxima carta un catálogo de derechos fundamentales con acento en la dignidad de las personas, en la protección de la naturaleza. Y eso no significa ser un Chilezuela o ser de extrema izquierda, ser ultrón. Significa estar por la vida, estar por la preservación de la naturaleza, por la conservación del patrimonio ambiental, para hoy y para mañana. Y tampoco significa no tener, digamos, negarnos al desarrollo o, digamos, a los modelos de desarrollo, pero hay que desestimar el actual modelo porque es extractivista y porque no funcionó y porque tiene al mundo en una gran crisis ambiental. Y es por eso que existen además los principios del Ecuador, donde incluso las grandes bancas ya no están financiando proyectos de envergadura o de alto impacto ambiental y social. Entonces, todas esas formas que se han adoptado para poder prevenir y mejorar y salvaguardar el patrimonio ambiental, la biodiversidad, la naturaleza, el medio ambiente, los ciclos naturales, debemos ser capaces de reconocerlos y respetándolos de la mano de la plurinacionalidad, de la mano de los pueblos originarios, porque ese es la cultura o el nuevo paradigma neoconstitucionalista del buen vivir. Solo bajo ese paradigma podemos situarnos, bajo esa cosmovisión, a tener un Estado amigable, un Estado más justo, participativo, inclusivo y democrático. Por eso hay que votar. Apruebo, Convención Constitucional. Gracias. Y bueno, para cerrar, hay que aprobar, hay que ir bien protegido, todo ahí cubierto, bien cubierta, porque necesitamos un cambio. Si queremos sobrevivir, si quieren que sus hijos tengan agua que beber el día de mañana, si quieren tener nietos, nietas, que les digan abuelita, abuelita, hay que cambiar la Constitución, porque ya el modelo extractivista ya no da más. Hay sectores que ya simplemente la tierra no da más, no puede dar más, porque no tiene qué más dar. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. Urge cambiarlo. Urge cambiarlo desde un reconocimiento hacia los pueblos originarios y la mirada que tenemos respecto a la naturaleza y el entorno en general, porque es un debe que hay, es algo que se está debiendo, pero mucho más allá de eso, mucho más allá como de resarcir cosas del pasado, es el futuro. Es el futuro, es el presente, es el hoy, en donde nos merecemos todos pensiones justas, donde nos merecemos vivir con un aire respirable, en donde nos merecemos poder comer algo que esté bueno para nosotros, en donde merecemos
tener una vida mejor, y en donde la naturaleza ya nos está diciendo a gritos, que también necesita ser escuchada y que ya no da más, y que bajo la cosmovisión nuestra, si no hacemos caso, nos va a llegar peor. Así que es peor. Si no aprendiste la primera, créeme, la segunda es peor, y la tercera puede que ya ni la cuentes. Entonces, hay que cambiar, hay que ir a votar, hay que cuidarse para ir a votar, pero hay que ir y hay que aprobar. Perfecto. Yo de mi propia cosecha quiero destacar que, aunque se tengan que vestir como astronautas si quieren, pero el plebiscito no se gana hasta que se cuenta el último voto, así que no hay que echarse a la flor y decir, no, si ya ganamos, ¿para qué voy a ir? Me da susto, no sé qué. No, vístase como usted quiera, nadie le va a juzgar, pero vaya a votar. Y convención constituyente porque es la única que es paritaria. Agradecerle muchísimo a las invitadas, agradecerles muchísimo por proponer el panel. Nosotros seguimos abiertos a las sugerencias porque encuentro que solamente enriquecen la discusión. Y nada, son secas. Muchas gracias, se pasaron. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias Mila, gracias Camila por la invitación. Un abrazo así, con todo para cada una. Nos vemos pronto, nos vemos el 25 de octubre cuando estemos celebrando más de 80%. Sí, gracias a la Fran. Gracias a la Fran nuevamente por su moderación al espacio, a Mila y a Janet, tremendas panelistas y exposiciones, y eso, esperemos vernos pronto ahí para celebrar el apruebo. Así que muy bien dicho, hasta el último voto cuenta. El último voto.